Ya estamos acá con nuestros invitados del día de hoy. Nos acompaña Fernando Pairicán y Pamela Figueroa. Fernando es doctor en Historia de la Universidad de Santiago, también académico de la gloriosa USACHITA, ¿no? Dirige la colección de pensamiento mapuche contemporáneo de Pehuen Editores y también es investigador del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. ¿Cómo estás, Fernando? Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Pamela. Genial. También nos acompaña Pamela Figueroa Rubio. Ella es doctora en estudios americanos del Instituto de Estudios Avanzados, politóloga, docente también de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile. Esto no es un convenio con la USACH, para que no se las otras casas de estudio, glorioso Sachita, casa, mi alma mater además, así que genial de tenerlo acá. Fue jefa de división de la división de estudios de SECPRES durante el último gobierno de la presidenta Bachelet y también participó de la comisión que redactó las reglas del juego de el escenario, ahora nuevo escenario del proceso constituyente. ¿Cómo estás, Pamela? Muchas gracias por estar aquí. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hola, Fernando, un gusto estar con usted. Me voy a tener que hacer cargo de todo lo que venía escuchando recién aquí en la conversación, ¿ah? Les cuento un poco la dinámica. Aquí tenemos a 4 jóvenes de oposición, dirigentes todos de sus partidos políticos. Camila Romero, consejera política de Revolución Democrática. Catalina Fernández, militante de Convergencia Social. Manuel Gallardo, presidente de la Juventud Demócrata Cristiana. Y Nicolás Godoy, coordinador del programa de Derechos Humanos del Instituto Igualdad. La dinámica es que cada uno de los panelistas les hace preguntas a ustedes para ir abordando la contingencia y los temas que hoy día nos convocan, ¿vale? Dale. ¿Estamos ok? Entonces comenzamos con la Cami. Siempre yo la primera. Abre los fuegos. ¿Perdón? Abre los fuegos tú esta noche. Bueno, yo creo que la presencia de ustedes dos en este panel, yo creo que podemos construir una conversa bastante interesante respecto como al periodo que estamos ahora de la votación del plebiscito y lo que sería eventualmente después la construcción de una nueva constitución. Pamela, tú estuviste el año 2015, si no me equivoco, a cargo o trabajando muy adentro en lo que era la propuesta de la propuesta de nueva constitución de Michelle Bachelet. Sin embargo, se habla mucho de que ese proceso no fue exitoso. Y por otro lado, Fernando, en el último libro que ustedes sacaron con varios columnistas, se habla de lo que es ensayo sobre la plurinacionalidad y nueva constitución. Yo me pregunto en estos momentos, y me gustaría que conversáramos al respecto, ¿cómo aseguramos en estos momentos donde el gobierno, siento yo, está empujando un estallido 2.0, cuestionando que, por ejemplo, las personas que tienen COVID no pueden ir a votar, siendo que en otros países no ha sido así, y toda la situación de violencia que está sucediendo en el territorio Gualmapu, y donde hablamos, por ejemplo, de escaños reservados para personas indígenas en nuestro país, etcétera. Me gustaría que, conversáramos al respecto de esos temas. ¿Quién parte? Dale, Pamela. Ya, bueno. Todos los temas que planteas son temas bien gruesos, bien densos, no son de fácil despacho, pero lo primero que me gustaría como compartirles como reflexión es que los procesos constituyentes en general son procesos largos, ya lo que estamos viviendo hoy día no es algo que solamente nace después del 18 de octubre, sino que hay una historia larga, o sea, la Constitución del 80 se rechazó desde que se implementó, ¿ya? No sé si me imagino, acá está el presidente de la JDC, pero el otro día se cumplieron 40 años del Caupolicanazo, donde el presidente Frei, meses antes de que fuera asesinado, convoca una asamblea constituyente y dice que no acepta el plebiscito de la Constitución del 80 porque fue fraudulento, ¿ya? Bueno, vino la transición, la conocemos, pero durante la transición hubo 2 grandes momentos de reformas constitucionales, el 89 y el 2005, ¿ya? Hubo avances importantes con muchas dificultades, bueno, Fernando historiador, probablemente también él puede plantearnos otra visión ahí, pero
llegar al momento en que estamos hoy día, son muchos procesos y muchos ciclos políticos los que se han ido viviendo, ¿ok? Entonces, lo primero que hay que decir es que estamos en un momento histórico, estamos en una ventana de oportunidad muy grande que se ha abierto gracias a la movilización de la ciudadanía, porque eso sí que estoy 100% de acuerdo, y que todo el acuerdo social que estaba muy explícito el 2016, cuando a mí me tocó trabajar en el gobierno de la presidenta Bachelet y me tocó hacer el diseño del proceso constituyente con otros colegas, pero no era fácil pensar en hacer un proceso constituyente que fuera participativo, ¿ya? Ustedes, no sé qué edad tenían en el 2016, pero probablemente les tocó participar en encuentros locales o contestar la consulta individual. Todo eso fue un proceso muy complejo porque a pesar de que la presidenta puso todo su potestad, ¿ya? Como su poder co-constituyente en empujar ese proceso, habían muchas personas, muchos grupos políticos, no solamente de oposición, sino que también del propio gobierno, que no estaban de acuerdo con el cambio constitucional, ¿ok? Y ese acuerdo social amplio que había en el 2016, que ya era muy explícito, no tuvo el respaldo político que requería, ¿ya? Y por eso lo que la presidenta hace es movilizar a la ciudadanía, generar el proceso de diálogo que se dio en dos procesos paralelos, ¿ya? Los encuentros locales autoconvocados, los cabildos, y también un proceso indígena constituyente, ¿ya? Que fue muy importante, participó mucha gente, fue muy novedoso porque nunca se había hecho algo así a nivel mundial, ¿ya? Pero la presidenta luego no logra tener el apoyo político necesario y ella envía un proyecto de reforma al capítulo 15 al Congreso, que no se tramitó hasta noviembre del 2019, porque el proyecto que genera el cambio al capítulo 15 es el mismo que ingresó la presidenta en el 2017, y manda un texto de nueva constitución que también descansa en el Congreso. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro para entender que cuando viene el estallido social en octubre de 2019, la demanda por la nueva constitución no es que surgió ahí, venía de hace muchos años, ¿ya? Lo que ahí se logra es el acuerdo político. Gracias a la movilización social, se ponen de acuerdo 11 partidos políticos de los 17 que tienen representación en el Congreso y forjan este acuerdo. Entonces, claro, ahora los que siempre se han resistido al cambio constitucional lo hacen con mucha más fuerza, porque además están en el gobierno, ¿ok? Pero sí tenemos algo que es bien importante decirlo, que el plebiscito está establecido en la propia Constitución, ¿ya? El gobierno por sí mismo no puede suspender el plebiscito, necesita, ¿ya?, 2/3 de ambas cámaras, y por tanto, si se quisiera hacer una revisión del plebiscito, eso implica un acuerdo político. Sí, yo creo que el gobierno ha hecho que las cosas no sucedan como debieran suceder. Por ejemplo, hay la información sobre el proceso constituyente es muy deficitaria en términos de la información que debiera dar el gobierno y el CERVEL. La implementación, por ejemplo, de un plebiscito que se ha llamado seguro y participativo, con todas las atribuciones que tiene el CERVEL hoy día, hay muchas cosas que el CERVEL no puede resolver, que debieron resolverse desde la iniciativa legislativa al Ejecutivo, ¿ya? Porque además tenemos un régimen hiperpresidencial, que eso, bueno, es otro tema que podemos conversar, pero son de las cosas que hay que cambiar en la nueva Constitución, ¿ok? Porque tenemos un régimen hiperpresidencial que tiende a estar bloqueado, porque tenemos muchos partidos en el Congreso, ustedes mismos estaban discutiendo todas las diferencias que tienen, eso también se da en el Congreso. Entonces estamos en un momento que es un momento histórico, es una ventana de oportunidad, pero depende mucho ya de la ciudadanía, de los partidos políticos que están por el apruebo, por la nueva Constitución, que vayamos cumpliendo las etapas y de una manera lo más democrática posible. Eso significa que la gente vote el 25 de octubre y probablemente eso va a estar, o sea, los que no quieren que cambie la Constitución no van a hacer nada porque se apruebe y el plebiscito funcione bien, ¿ya? O sea, la responsabilidad está en los que queremos que cambie la Constitución. Y eso significa movilizarnos, votar, hacer nuestros debates, generar nuestras propuestas, así como están ustedes hoy día en la noche. Y yo creo que eso, yo soy optimista, yo creo que está pasando mucho en todos lados. O sea, hay mucho debate público
y creo que la sensación como de temor que se quiso impulsar desde el gobierno no ha tenido el resultado ciudadano que los que no quieren el cambio constitucional esperaban. Fernando. Bueno, yo lo primero desde los libros, ¿no? Nosotros hemos trabajado con buenos editores por incorporar desde la perspectiva indígena el debate constitucional. Eso ha sido con alianzas, con pensadores y actores políticos del pueblo mapuche. En este caso pienso en Domingo Namucura, que tiene una larga trayectoria política en los partidos de gobierno en ese tiempo, fue embajador en Guatemala, y con él publicamos el año 2016 en Pehuen Editor el libro Nueva Constitución y Pueblo Originario, en el que ya hacíamos alusión sobre el reconocimiento constitucional, que eso es una deuda pendiente desde 1989, ¿no? Que es uno de los acuerdos que tomó Patricio Aylwin en ese entonces con los pueblos originarios y que no se ha llevado a efecto. Es parte también de lo que fue la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, también fue uno de los acuerdos que se tomaron allá, pero bueno, la discusión en la Cámara de Diputados y en el Senado ha evitado que eso se pueda cumplir, ¿no? Luego, en 2018, publicamos en la colección que yo dirijo, Plurinacionalidad, que es un libro que escribió Francisco Huenchumilla, ¿no? Que hoy día lo veo en la prensa, que aparece como posible también candidato. Y Francisco Huenchumilla, en ese libro, él da cuenta de su visión sobre la situación política de los pueblos originarios, habla de la plurinacionalidad como una posibilidad, y también da cuenta de algunos instancias que él ha trabajado de reconocimiento constitucional u otro en el Senado, primero como diputado, luego como intendente, finalmente como senador, ¿ya? Y gran parte de lo que él ha planteado ha quedado, como él mismo dice, está releyendo hoy día el libro, durmiendo en los archivos de la Cámara, ¿no? Y luego, por último, este año hemos publicado hace muy poco un nuevo libro que se llama Plurinacionalidad y Nueva Constitución. En realidad su nombre es Gualmapu, Plurinacionalidad y Nueva Constitución, en el que escriben autoras y autores mapuches que buscan también poner al debate lo que es el momento constituyente, ¿no? Este libro tiene distintos creadores, ¿no? Creadoras, pero creo que recupera un alma que es la de don Adolfo Millagura, alcalde de Tirúa, que ha planteado él que debe avanzar en este proceso constituyente, debe ser intercultural y por naciones originarias, planteando que los escaños que se debatan reservados deben ser por pueblo originario, ¿no? Es decir, que no haya una división a per se de pueblo originario, primero porque hay temas demográficos, pero eso no es el principal, pero sí, que cada pueblo originario tiene su propia historia y costumbre, y por tanto cada pueblo originario tiene que en el Parlamento debatir sobre lo que les corresponde a ellos como pueblo originario. Algunos pueblos analizan el mar y territorio, como se denomina a la importancia que ellos le dan al mar, porque ahí están sus fuentes de tradición y costumbre. Otros, como los pueblos aymara, analizan desde el mundo del desierto, desde el mar, desde sus vínculos con Bolivia, con el Perú, ¿no? Y por ende tienen otra forma de entender lo que son sus derechos colectivos indígenas. Y los mapuches también tienen otra manera de comprender su visión desde una perspectiva que ha sido la autonomía, ¿no? Y dentro de esa concepción de autonomía, a lo menos hay 4 vertientes para entender la autonomía en el mismo pueblo mapuche. Otros, y con lo que cierro, como los lazquenche u otros pueblos originarios, ven en el mar su proceso de autonomía y territorio, y de hecho lo catalogan como el mar y territorio, ¿no? Entonces, para incorporar a la intervención, un poco plantear que hemos creado desde hace varios años ya debates y herramientas para este momento constituyente, no necesariamente sabiendo qué iba a suceder, suponíamos, y eso fue uno de los trabajos que hicimos en ese tiempo con el senador, bueno, no era senador, pero Huenchumilla,
Namuncura, ¿no? En que este proceso se venía en algún momento y que había que tener herramientas políticas y pedagógicas para los que tomaran las decisiones. Y esas herramientas están hoy día disponibles y lo hemos trabajado por varios tiempos para este momento político que hoy día vivimos, y están las propuestas de una parte de los pueblos originarios para el debate. Estamos en el tercer capítulo de Domingo por la Noche, la última conversación de la semana, conversando con Fernando Pairicán y también con Pamela Figueroa. Nos llegan saludos. Pame, me dice por interno que te diga que eres su ídola. Sebastián Vergara, secretario ejecutivo del partido del PPD, me dice, dile, Juaco, por favor, que es mi ídola la Pame. Y también Karina Oliva, dirigente del Partido Comunes, me dice que es muy fanática de Fernando. Así que nos están viendo desde todas partes, les pedimos que comenten en redes sociales y que se hagan parte también de este capítulo del día de hoy. Manuel Gallardo, ¿cuál es tu pregunta para nuestros invitados? Sí, bien práctica para darle tiempo a los panelistas que escuchen. Yo soy de los que cree que me guardo el beneficio de la duda de que si todos los sectores de la UDI más conservadores de RN que hoy día están por el apruebo, en verdad no es porque no quieren una nueva constitución, sino que es más bien un movimiento estratégico. Votar hoy día, hacer rostro del rechazo, tiene poco sentido porque se asume de que de alguna u otra manera, a pesar de que no hay que decir que está ganado el apruebo y la convención constitucional, se asume que debiésemos ganar el 25 de octubre. La batalla de fondo de ellos, desde mi punto de vista, es mantener ciertas cuestiones del modelo inamovibles. Y para eso es mucho más inteligente la estrategia Longueira. Voy por el apruebo y voy por la convención constitucional. Y voy a ser candidato a la constituyente. Y probablemente Longueira sea el articulador del 12 o 14% de los participantes de la constituyente. Por lo tanto, primero, ¿qué hace la oposición frente a esa performance? En donde hoy día, bien, todos por el apruebo, pero entendemos que lo que importa a muchos es mantener el modelo de la convención constitucional y ser diques de contención o atrincherarse en ese tercio que no nos va a permitir avanzar del todo. Eso, y segundo, obviamente aprovechando la presencia de Fernando, en lo más concreto, dando por, de alguna u otra manera, optimistamente, pensando que la plurinacionalidad va a ser algo que va a estar presente en la nueva Constitución, y pensando en lo que está sucediendo en la Araucanía. ¿Qué cosas debiese salvaguardar una nueva Constitución para los hechos concretos? Empezar a abordar el tema de la Araucanía y en general con nuestros pueblos originarios para disminuir los niveles de violencia y aumentar y mejorar la convivencia política y que permita, por supuesto, el reconocimiento y de alguna u otra manera una cultura nacional en donde estos pueblos sean respetados. ¿Qué esperas del proceso constituyente aparte de la, ya sabemos, plurinacionalidad? Eso. ¿Pamela? Bueno, tu pregunta, bueno, no sé si yo no puedo hablar por toda la oposición, pero a ver, lo que yo visualizo, ya, un poco lo trataba de decir en la sección anterior. La dictadura en Chile fue un gobierno cívico-militar que fue muy estratégico, ¿ya? Ellos hicieron una nueva constitución para poder hacer perdurar un modelo económico, político y que también tiene efectos sociales que todos conocemos, ¿ya? Se delinea la transición con muchas trabas por esa razón, ¿ya? Porque la propia Constitución, ¿ya? Que tenía muchas trabas en sí misma, pero la Constitución es la última traba, porque fuimos capaces de eliminar los senadores designados, de alguna manera entregar más poderes a los civiles para el control sobre Fuerza Armada y Policía, que es un tema que obviamente está muy en discusión hoy día. También algo hablabas tú de la violencia, me imagino que Fernando va a hablar de eso. Pero la Constitución tiene dos cosas importantes hoy día. Uno, el modelo de desarrollo, por el rol que le da al Estado, ya lo que tendemos a hablar del Estado subsidiario. Por tanto, los defensores ya de la Constitución, entendiendo que el proceso político lleva a que la sociedad chilena ha cambiado mucho y hoy día es una sociedad mucho más progresista, por eso a mí no me sorprende nada que haya gente de derecha que se dice socialdemócrata, porque lo que intenta hacer es como conectar con la sociedad que es una sociedad muy distinta a la sociedad hace 15 o 20 años, ¿ya? O sea, las nuevas generaciones, incluso las generaciones más viejas han cambiado mucho sus ideas
y Chile es una sociedad mucho más progresista que antes, ya con ideas de justicia social, de libertades, es muy distinta. Entonces, como se dan cuenta que la sociedad ha cambiado, lo que buscan es hacer la defensa estratégica de los contenidos constitucionales, ¿ok? Y por eso, haciendo como una visión más a largo plazo, hacen una división, algunos están por el rechazo, otros están por el apruebo, algunos estaban inicialmente por el apruebo, después se cambian al rechazo. Y lo de Longueira es de verdad impresionante, me parece, porque vuelve después, es que no hay que olvidar también las cosas por las cuales Longueira sale de la política, ¿ya? O sea, eso creo que también es importante, que hay que hacer memoria. Los chilenos tenemos una memoria muy corta en política y eso genera muchas dificultades como de construcción de identidades políticas también. Entonces, claro, lo que está haciendo los grupos más conservadores es ser estratégicos y posicionarse en un escenario donde hay una convención constitucional, ni siquiera ya hablan de la mixta, sino que se dan cuenta que lo que la ciudadanía quiere es espacio de participación. Pero ahí yo creo que me parece que más que señalar qué es lo que debiera hacer la oposición, yo creo que lo que la ciudadanía en su conjunto tiene que hacer primero es ir a votar. En Chile tenemos un fenómeno que ha disminuido mucho la participación electoral, ¿ya? En las últimas elecciones votan entre un 40-45%, y ese 40 o 45% que vota en general son las personas que tienen mejores condiciones socioeconómicas y más educación. Por tanto, la política está reproduciendo la desigualdad económica y social de Chile, ¿ya? La única manera de cambiar eso es que el 60% que no vota concurra a las urnas, vote y se exprese. Ya yo los escuchaba bastante, ustedes hablan antes de cómo renovar la política. Y la renovación de la política solamente se va a dar cuando más personas participen y levanten liderazgos que tienen otras opiniones y otras temáticas. O sea, Fernando hablaba, por ejemplo, ahora que lo que se está discutiendo, los escaños reservados para pueblos indígenas, que antes era impensado discutirlo. Ya yo, con Domingo Namoncura, no sé, 20, 30 años que vengo escuchando y aprendiendo de todo lo que él ha planteado. La paridad en la Convención Constitucional hace 5 años era impensada. Hablar de paridad, o sea, cuando discutimos la ley de cuotas, cuando se cambió el sistema electoral binominal, nadie quería hacer ley de cuotas. O sea, si no hubiéramos tenido una presidenta mujer, no hubiésemos tenido ley de cuotas. Eso es así de real. Entonces, creo que lo que tiene que ser es una ciudadanía estratégica, entender que este es un espacio abierto. La elección de la Convención Constitucional es muy distinta a la elección de un Congreso, ¿ya? Y además, yo creo que también los partidos políticos, los de centro-izquierda, también están siendo inteligentes y estratégicos en entender que tienen que llevar candidatos independientes. Hay varios partidos que ya han señalado que van a llevar por lo menos la mitad de candidatos independientes en los cupos de partidos políticos. Y eso va a ser realmente generar ese momento constituyente, que es donde vamos a discutir de los temas globales de la sociedad, del país que imaginamos y de cómo queremos que se construya un pacto social distinto al que ya tenemos y que está debilitado. Los grupos conservadores van a tener sus posiciones, pero claramente no son mayoría en el país. Entonces yo creo que acá hay que pensar estratégicamente. O sea, ojalá que haya muchos de ustedes que quieran ser candidatos a convencionales, promuevan también que la gente debata, participe. Hay mucha gente discutiendo muchos temas, hay muchas propuestas concretas, y yo creo que la Convención Constitucional va a ser un espacio que va a representar esa sociedad chilena que ha cambiado muchísimo durante las últimas décadas. Juaco, no se te escuchó, Sí. estoy silenciado. La gente del rechazo que se mete en la transmisión. Fernando, ahora tú. Muchas gracias, Pamela. Mira, yo creo que hay hartos como de debate en torno a la situación en que vivimos, ¿no? Por un lado,
Algunos dicen que hay un crecimiento del racismo en Chile, ¿no? Las últimas actitudes que pasan en el sur, algunos hechos de violencia, ¿no? Sobre todo lo que ha sucedido en Cautín, lo cual para algunos podría llevarlo a analizar de que no estaría dándose ese giro hacia el progresismo, sino que hacia el conservadurismo, ¿no? Pero yo no creo que eso sea así. Yo estoy de acuerdo en que las estadísticas no dan cuenta de que hay un giro radical hacia el racismo, hacia la xenofobia. Eso un poco ha sido el análisis que se ha vertido de un poco de los medios de comunicación, ¿no? Y casi Chile estaría en un nivel de confrontación racial parecido a lo que sucedió con George Floyd en Estados Unidos, ¿no? Creo que sí se han incrementado actos raciales en contra del pueblo mapuche a raíz de la huelga de hambre. Se ha intensificado un discurso de algunos sectores, estoy pensando en algunos agricultores en los últimos días, un poco el discurso de los camioneros, ¿no? Y tienen una especie de resonancia en los medios de comunicación, ¿no? Y donde se maximiza más los hechos de violencia, en que daría cuenta casi de que estamos en un nivel de tensión racial alto, ¿no? Pero luego uno va a ver como estadística, cuando irrumpe algún análisis de estadística, y uno empieza a darse cuenta que la población, por lo menos los estudios que ha hecho el Centro de Estudios Interculturales Indígenas, da cuenta que la población tiende a aceptarse mayoritariamente con el mundo indígena. Hay un apoyo a algunas demandas, ¿no? La autonomía es una demanda que ha ido creciendo en apoyo, eso es súper interesante, y lo ha dado cuenta la encuesta CEP, como los estudios del Centro de Estudios Intercultural Indígena. Hay un debate sobre qué se entiende sí en eso, ¿no? Porque dicen, estoy de acuerdo con la autonomía, comparto derecho indígena, pero comparto que son todos chilenos a la vez, entonces eso crece en el mismo ritmo, ¿no? O sea, es como que ahí en la población hay una identidad chilena muy fuerte, en que les cuesta comprender que el mundo indígena se siente identificado con su identidad indígena, y eso no significa la destrucción de Chile. Entonces creo que hay una confusión a veces de concepto y de análisis, ¿no? Pero por lo menos tanto CEP como los estudios del Centro de Estudios Cultural Indígena sí dan cuenta que hay una disposición a cambiar las relaciones de poder con los pueblos originarios. No obstante, la prensa tiende a darle mayor énfasis a hechos de violencia y de actitudes raciales, y en eso también creo que la prensa de izquierda un poco también contribuye a maximizar a veces, no sé, un discurso de un agricultor, un monumento que es rayado por agricultores, entonces pareciera que estábamos casi en una confrontación radical de raza, ¿no? Y cuando uno ve entonces estadísticas se da cuenta que no es tan así, que el porcentaje de apoyo sigue estando. Si uno se va de repente por los medios de información alternativos, estamos casi en una confrontación de clanes, ¿no? Y después uno se da cuenta que las personas siguen estando de acuerdo más con el voto, están de acuerdo con los votos de centro izquierda, siguen estando ahí, creo yo. Y creo que eso hace que dirigentes de derecha tengan que un poco salir de su derecha más dura, ¿no? Y volver a un suerte de centro, que yo creo que fue un poco el movimiento que hizo Piñera en su última elección, y que luego fue cambiando a medida que su gobierno empezó a entrar en crisis. Él mismo se fue como más derechizando, ¿no? No creo que él sea muy de centro izquierda, yo nunca lo he compartido esa percepción, pero sí veo cómo se fue modificando su discurso en la medida que entró en crisis. Entonces también hay una visión, creo yo, en el último tiempo, en que el gobierno ante una crisis ha generado un incremento de mayor crítica al movimiento mapuche, y está cerrado frente a algunos derechos fundamentales. Yo creo que eso es porque un gobierno que a mí me parece está un poco ya cerrado, ¿no? Que ya está en los tiempos para poder pasar a la historia. Entonces está jugando un poco con sus leales, ¿no? Y eso un poco decía que mantenga a los camioneros, que ceda más frente a discursos que hacen más incentivo, no sé, al odio, ¿no? Digo esto entonces porque es bueno poner el debate en torno a cuál es el nivel entonces que se está generando esta movilidad, ¿no? En torno al apoyo o no apoyo a los cambios. Lo que sí nosotros hemos planteado, con lo que voy cerrando, es que los derechos indígenas
nosotros creemos que sí es un aporte para la renovación de la política, y creo que poder debatir sobre los derechos fundamentales y colectivos de los pueblos originarios, yo creo que no es un buen motor, un nuevo engranaje para este motor, que es la democracia chilena, ¿no? En la medida en que no se debata esto, en que se cierre el debate, en que no aceptemos la nación originaria como sujeto de derecho, yo creo que sí estamos intensificando que los hechos de violencia, que el movimiento mapuche siga en su camino a la radicalización, como ya lo viene haciendo, y que nuevas generaciones mapuches que han nacido bajo este movimiento en los últimos 30 años, que hoy día son algunos jóvenes de 20, ven y leen y se articulan políticamente en torno al movimiento mapuche, y por ende van comprendiendo que también a veces los espacios de democracia o este movimiento constituyente a veces tampoco los representa, porque esto ha estado al mismo tiempo con prisión, con allanamientos, con trabajo de policía por la desarticulación, con Peñi muerto en esta historia. Entonces hace que, en efecto, las relaciones interculturales hoy día estén un poco más en tensión siempre, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Nicolás Godoy, es tu turno de preguntarle a nuestros invitados el día de hoy. Hola Fernando, hola Pamela, un gusto compartir con ustedes esta conversación. Fernando, particularmente quería bueno, continuar un poco con lo que tú estabas reflexionando recién, y entendiendo el marco en el que estamos, este proceso constituyente que está a puertas de tener su primer granito en el plebiscito de entrada, donde todos queremos aprobar la idea de una nueva constitución a través de una convención constituyente, además. Así que bueno, estamos en ese contexto, Fernando. ¿Cuáles crees tú que son algunos de los mínimos que se debieran tratar, que se debieran dialogar, analizar, debatir y tratar de empujar en este proceso constituyente, entendiendo que, como tú lo mencionas, bueno, la escalada de violencia no va a traer una solución a este conflicto histórico que tiene el Estado chileno con el pueblo mapuche y con sus pueblos originarios en general? Entendemos también que aquí no se trata de meter más carabineros, más Fuerzas Armadas, sino que de dar una solución política a determinadas reivindicaciones que durante los últimos 30 años además han ido evolucionando. Ya yo tengo la impresión que hoy día la reivindicación de tierras no va a lograr la solución a esto. Creo que va a pasar por soluciones mucho más profundas y quizás mucho más amplias. Entonces, quería preguntarte, ¿cuáles ves tú que son hoy día dentro del pueblo mapuche las demandas, y en general de los pueblos originarios, las demandas en torno al proceso constituyente que podrían dar luces de una solución política a este conflicto que vivimos? No sé si será ir por los escaños reservados en el Congreso con un Consejo de Pueblos Indígenas, o una autonomía territorial, etcétera. Lo dejo ahí como para tu reflexión. Y Pamela, bueno, ya se mencionó aquí, tú trabajaste en el gobierno de la presidenta Bachelet en la división de estudios, yo trabajé en la división de coordinación interministerial, así que nos conocimos en algunas escaleras del ministerio. Ustedes llevaron adelante el proceso constituyente de la presidenta Bachelet, y al mismo tiempo tú fuiste la representante de la democracia cristiana, entiendo, en este consejo asesor del PPD, perdón, de este consejo asesor que implementó el acuerdo por la nueva constitución. Y tomándome lo que habíamos conversado en el primer panel en la primera parte de esta conversación con lo que decía Camila respecto a que el Frente Amplio, al parecer, yo no creo que todo el Frente Amplio, pero que el Frente Amplio no está por los consensos, no está por los acuerdos, algo así dijo Camila, y lo conversamos también con Beatriz Sánchez el capítulo anterior que estuvimos nosotros, cuál de las dos almas ella representaba, la que estaba por el camino propio, la que estaba por la unidad amplia, la que estaba por el proceso constituyente, o la que estuvo por restarse el proceso constituyente. ¿Cuál ves tú que es el valor que tuvo ahí, y cuál es el rol que jugó esta política más bien de consensos y de acuerdos en la posibilidad de implementar este proceso constituyente, que finalmente se rompieron con 2/3, que era el cerrojo que mantenía la Constitución en esta línea, y eso se logró gracias a un acuerdo amplio? Entonces, no sé si tú nos puedes contar detalles de cómo sucedieron estas cosas y cuál es el valor que tú le das a esta política de haberse sentado, haber conversado, como dice Agustín Esquella, haber tomado las sillas, pero no para lanzárselas de un lado a otro del salón, sino que para sentarse a conversar y a escribir un acuerdo. ¿Cuál es el valor que le das tú a este hito de consenso y de acuerdo en torno al proceso que estamos viviendo? Vamos con Fernando y Pamela. Fernando. Bueno, yo creo que el reconocimiento constitucional ya es el mínimo del mínimo.
que me parece que ya es un acto de buena fe, no modifica, yo creo, en gran medida las relaciones interculturales, ¿no? Pero me parece que sigue siendo un pie para empezar a cancelar tal vez las deudas de 1990, ¿sí? Lo segundo, yo creo que la aplicación del convenio 169 de la OIT y hacer vinculante la consulta previa, ¿no? Eso es algo que no necesariamente estuvo establecido. El gobierno de Michelle Bachelet, si bien trabaja bastante en el convenio 169 de la OIT, no permite que sea vinculante. Pero es importante que sea vinculante porque es un acto democrático y de buena fe que la consulta termine siendo aquello, ¿no? Yo creo que ese es otro ya mínimo del mínimo. Yo creo que el tercer mínimo es empezar a crear una política en base a la doctrina o la declaración de la ONU del año 2007 sobre pueblo originario, en la cual plantea en su número 1 o 2 que la autodeterminación es un derecho fundamental y que todo pueblo originario tiene el derecho a ejercerlo en base a la construcción que cada estado lo vaya haciendo. Yo creo que en pocos años, como está haciendo el debate hoy día en los pueblos originarios a nivel internacional, esa declaración yo creo que puede convertirse en convenio, que es donde está hoy día el movimiento indígena internacional, y al convertirlo en convenio pasa a otro nivel de estatus jurídico. Entonces creo que es bueno que Chile no quede tan rezagado, ¿no? Si ya está rezagado un poco en el 169, que eso es de 1989, ¿no? La declaración de la ONU, que es del 2007, pondría a Chile ya en una visión bastante más conservadora a nivel continental. Y yo creo que, por último, a diferencia de la pregunta de los panelistas o del compañero panelista, yo creo que la tierra sigue siendo fundamental. O sea, ese debate no se puede obviar, porque es la lucha del pueblo mapuche, sin mentirte, desde 1910, que ya Manuel Manguilef lo plantea en Tierras de Arauco, que la tierra es la demanda. Y el Consejo de todas las Tierras, como ATMAPU, el ATMAPU en el año 80 lo va a denominar nuestra demanda histórica. El Consejo de todas las Tierras lo va a denominar uno de nuestros derechos fundamentales, y la coordinadora Comayeco y las organizaciones que han venido posteriormente han denominado que el territorio es parte de su control para la autonomía. Entonces, lo siento, creo que si uno quiere, no se puede debatir sobre el territorio y la tierra, el conflicto no se resuelve. Es la tierra, pero no es tierra, es el territorio, lo cual significa poder político en ese debate. No, solo para precisar, para que no quede una falsa impresión, yo lo que mencionaba, Fernando, es que al parecer hoy día no basta con la sola reivindicación de las tierras, que yo entiendo que es el gran debate, es la reivindicación histórica, además tiene una conexión espiritual con la tierra, el pueblo mapuche, por tanto es una cuestión fundamental. No, yo solo quería precisar que mi pregunta era, no basta, creo yo, hoy con la reivindicación de tierras, sino que, y ahí te habría la pregunta, ¿cuáles eran los mínimos que se debían alcanzar para dar una solución al conflicto? O si la sola reivindicación es suficiente medida política para terminar con esto. A eso quería apuntar. No quitarle el peso que tiene la reivindicación histórica de la tierra. No te entendí de esa manera la pregunta, por eso te la dejé para el final un poco para entrar al debate en ese ámbito, lo cual no me parece mal, pero creo que es un punto, es la demanda histórica, ¿no? Y así lo denomina el movimiento mapuche, nuestra demanda histórica. Muchas gracias, Fernando. Pamela. Bueno, a mí me tocó una pregunta sobre la política y los consensos. A ver, lo voy a plantear de la siguiente manera. Yo, creo profundamente en la democracia y eso es algo que siempre lo planteo también a las generaciones más jóvenes, porque las generaciones más jóvenes les ha tocado nacer y crecer en democracia y les cuesta como visualizar el autoritarismo, ¿ya? Sobre todo hoy día que estamos en momentos mundiales de regresión autoritaria, hay muchos países que están teniendo regresión autoritaria y eso no excluye a Chile, ¿ya? Porque a veces siempre tendemos a pensar como Chile, como este caso de la excepcionalidad, ¿ya? De que siempre hemos tenido una democracia que es estable,
Y eso no es así, no hay que, la democracia no hay que darla como por un hecho, ¿ya? Y bueno, hay muchos estudios que también demuestran que cuando las sociedades tienen libertades garantizadas, tienden a perder un poco el valor de la libertad, ¿ya? A pensar que la libertad está ahí y siempre va a estar. Y no es así, o sea, no nos olvidemos que estamos en estado de excepción, por la pandemia, por lo que sea, pero no normalicemos situaciones que no deben ser. Nunca Chile había estado en un estado de excepción tan prolongado, y eso es un sistema bastante complejo. Fernanda hablaba también de la violencia y cómo ciertos sectores exacerban la violencia buscando en eso una sensación de polarización. Siempre el miedo ha sido un mecanismo de control autoritario. Entonces, quería partir la reflexión por eso. Entonces, partiendo de la valoración de la democracia, si uno entiende la democracia como el gobierno de la mayoría con respeto a la minoría y basada sobre todo en la idea del pluralismo, ¿ya? Es decir, que somos una sociedad diversa, plural, con personas que pensamos distinto, que tenemos experiencias distintas, la política no puede ser sino buscar aquellos puntos en que nos podemos encontrar. No buscar los puntos en que nos podemos diferenciar, porque las diferencias ya están, ¿ya? Antes se pensaba, hace, no sé, 30, 40 años, que la política tenía que tender a la homogeneidad, ¿ya? De hecho, uno estudiaba democratización política cuando yo estaba en la universidad y siempre se señalaba, por ejemplo, que las sociedades heterogéneas, por razones culturales, étnicas, lo que fuera, tenían mayor dificultad de cohesión. Y así se pensaba, y hoy día vivimos en una sociedad sumamente plural, con mucha migración que hace que cada vez las sociedades sean más plurales. Entonces la pluralidad es un factor de base de la sociedad sobre la cual tenemos que construir la política. Y la política es la búsqueda de acuerdo. Eso no significa, ¿ya? Lo que pasa es que de repente se tiende a pensar que buscar acuerdo es como llegar a consenso y renunciar a lo que uno es. Y la búsqueda de acuerdo es algo totalmente distinto, pues todos vamos con nuestros planteamientos, con nuestra idea, pero tenemos que ir a la conversación con disposición de escuchar al otro. Yo escuchaba a Fernando y yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido el Estado chileno con los pueblos originarios, no solamente con el pueblo mapuche, es que no tienen disposición de escuchar y siempre se pone la carga en el otro, ya en el otro es violento, el otro no quiere, el otro. Entonces eso también se puede traspasar a la política en general y yo creo que Chile durante los últimos años ha ido no solamente fragmentando la política, ya cada vez hay como que, si es que no me gusta lo que hay en un partido, hago otro partido, en vez de tratar de buscar una forma de democracia interna al interior de los partidos que permita renovar los liderazgos, buscar alianza. Lo que se busca es la diferencia y no el punto que tú puedes encontrar en común con otro. Entonces, yo creo que la política y lo que nos va a hacer como exitoso el proceso constituyente es que todos vayamos con nuestra idea, pero con disposición de escuchar al otro, de buscar cuáles son esos puntos comunes, ¿ya? En los cuales vamos a construir un pacto de largo plazo, y eso no anula los puntos que tenemos de diferencia, ¿ya? O sea, no porque yo esté de acuerdo en cosas contigo significa que yo dejo de pensar como yo pienso. Hay algunas cosas que hay que dejar fuera, obviamente todos los discursos de odio, cualquier posición política que, reconozca como el autoritarismo, la violencia de Estado. Yo creo que esas son ideas que no pueden estar presentes, porque a veces uno dice, bueno, si queremos como promover la libertad, aquí todos pueden plantear lo que quieran. Yo creo que hay límites, ¿ya? Es decir, los que promueven discursos de odio o la anulación de los otros, ¿ya? Esos no son parte de una democracia porque no creen en la democracia. Pero buscar acuerdos con otros no significa renunciar a tus principios, no significa transar, significa reconocer que hay otros que piensan distinto y tener el desafío de construir las mayorías para avanzar en eso. Entonces, cuando se hizo el acuerdo por la nueva constitución, a mí me tocó estar en la mesa técnica y tuvimos que, imagínense, éramos 14 personas, todos pensábamos muy distinto y teníamos que redactar un texto de reforma constitucional de manera unánime, ¿ya? No por mayoría, unánime. Era un ejercicio muy difícil, muy complejo, no sé, yo que
toda mi vida he estado como luchando por la democracia, porque hay una nueva constitución, de repente estaba en una mesa con alguien que defendía así cerradamente la actual constitución y no querían hacer el cambio constitucional, y buscamos la mejor manera de llegar a un acuerdo. Y ahí me di cuenta que los 2/3 no son un límite en una convención constitucional, ¿ya? Probablemente en la política del Congreso, sí, y ahí yo no estoy de acuerdo con los quórum tan altos. Pero en la convención constitucional, como es un momento único y tú tienes que construir pactos de largo plazo, ¿ya? Los 2/3 lo que van a hacer es incentivar a llegar a esos grandes acuerdos que son importantes y también va a proteger a las posibles minorías. Las convenciones constitucionales, las asambleas constituyentes en general han tenido altos quórum, ¿ya? Por ejemplo, la Asamblea Constituyente de Bolivia también tuvo 2/3, también fue así en España. O sea, hay distintos ejemplos porque finalmente el pacto constitucional no es una ley, no es una política pública, ¿ya? Es cómo queremos construir la sociedad de aquí para adelante, ¿ya? Y eso es importante tenerlo, que hay que buscar como esos consensos, esos acuerdos, que no significa ser consensual, que no es lo mismo, es una definición un poco más técnica, pero no es que hayan grupos que se pongan de acuerdo para eliminar a los otros, ya que entiendo porque es como un poco lo que pasaba con el binominalismo y eso, entiendo la crítica de eso, pero pasar de eso a vivir en el conflicto no te permite generar una sociedad democrática. Entramos a la... Ahí, ¿no? ¿Quién tiene? A ver, ahora sí, ahora sí. Oye, la gente del rechazo que está activa, quieren hackearnos nuestro sistema de transmisión. Fernando se ríe. Comenzamos con la última pregunta de este segundo bloque. Catalina Fernández. Hola Fernando, hola Pamela, ¿cómo están? Muchas gracias por darse el espacio. Creo que es tremendamente importante tener una visión un poco más pedagógica, si me atrevo a decir, sobre ciertos temas, llevarlo un poco más al raciocinio. Y tengo dos preguntas, una para cada uno y una. Pame, ¿puedo decirte Pame? Estuve leyendo un escrito tuyo que hiciste en Voy y Voto, donde hiciste un poco un raconto por toda la historia, cómo se había ido perdiendo todo lo que era la confianza hacia, la confianza y la participación de la ciudadanía en todos los procesos de voto. Y, entendemos que en el 89, como decías tú, había un 86%, pero era distinto después cuando en 2013 hubo una como elección. Y se entiende que voto obligatorio, después voto voluntario, en distintas como fases. Pero encontré muy bueno un punto que hiciste sobre la valoración de no solamente de la confianza en la política, sino de la valoración en la institución, que se había perdido mucho. Hiciste sobre todo un punto en el Congreso y en los partidos políticos. Entonces, entendiendo todo ese escrito que hiciste, me gustaría preguntarte a ti, y haciendo particular referencia a la Carta Magna, ¿cuál crees tú que tienen que ser 3 puntos que tienen que ir sí o sí en la nueva Constitución, basándose en la Carta Magna, y a todo lo que publicaste en ese escrito? Y para Fernando, me gustaría preguntarle cuál es su opinión frente a toda la gestión que hubo por parte de la Concertación y la nueva mayoría con respecto a los pueblos originarios, a todo lo que pasó en esa época. Vamos, Pamela, Fernando. Bueno, el problema de confianza en las instituciones en Chile es bien grave, ¿ya? Y no es nuevo, viene hace tiempo, es en la política, que es donde está más visible, Congreso, partido, pero también en las instituciones, las empresas, la policía, la iglesia. Las únicas instituciones que hoy día tienen como mayor confianza son las universidades y los medios de comunicación, ¿ya? Y los bomberos, pero el resto de las instituciones están muy alicaídos. En Chile tenemos otro problema que se tiende a visibilizar menos, pero en Chile también la confianza interpersonal es muy baja. Muchos estudios muestran que las personas no confiamos en otras personas. En general confiamos en nuestras familias, pero confiamos muy poco en otras personas. Entonces hay que preguntarse por qué tenemos esa baja confianza. Hay varios estudios que han hecho académicos que muestran, por ejemplo, resabios del autoritarismo, ese miedo que quedó del régimen autoritario que rompió el tejido social y que durante la transición a la democracia no logró recomponerse, ¿ya? Yo tengo mi análisis, mi perspectiva es que toda esa desconfianza
está dada por la Constitución. La Constitución Política del 80 parte de la desconfianza en los partidos políticos y en la ciudadanía, porque ellos, o sea, el autoritarismo, el gobierno de Pinochet, que son los que redactan la Constitución, culpaban al quiebre democrático a los políticos, ¿ya? Pinochet, su discurso siempre era de estos señores políticos, que la democracia se acabó por ello, y disolvió el Congreso, disolvió los partidos, y recomponer eso ha sido muy difícil, porque la Constitución, como tiene esos principios de desconfianza hacia la política y hacia la ciudadanía, ha hecho muy difícil que se desarrolle la actividad política, ¿ok? Recién yo creo que la sociedad se está politizando y se está repolitizando ahora en relación al estallido social. Uno ve esa repolitización, o sea, estar el domingo a esta hora hablando de política, es como, antes no pasaba, la gente ahora está hablando política en muchos lugares y eso significa revalorizar. Entonces, yo creo que hay como 3 cosas importantes que debieran incorporarse en la nueva Constitución. Uno, yo creo que en la parte como más de principios de la Constitución, el principio como de la solidaridad, ¿ya? Yo creo que nosotros tenemos una sociedad muy individualista, nuestra legislación se basa en esa idea individualista y yo creo que eso me parece que es fundamental, ¿ya? Una sociedad más solidaria y más inclusiva y que tiene que estar en los principios. Después, en los derechos sociales, o sea, tenemos que incluir derechos sociales y no solamente incluirlos, los derechos sociales, algunos están esbozados en la Constitución, pero lo que pasa es que lo que se llama tutela y garantía los derechos no están garantizados, no tenemos cómo hacer que se garanticen, aunque hay algunos derechos que no están establecidos en la Constitución. Y yo creo que el régimen político tiene que cambiar. Nosotros no podemos seguir con un sistema hiperpresidencial donde hay una figura que concentra todo un poder, que el Congreso es tan débil que al final la gente se da cuenta que el Congreso no tiene mucho valor y por eso la gente valoriza poco al Congreso, a los políticos, que tenemos que descentralizar el poder, que tenemos que incorporar mecanismos de democracia directa. Hay que cambiar el equilibrio del sistema político, o sea, hay que distribuir más el poder entre los distintos actores e instituciones. Y bueno, ojalá, yo creo que hay otras cosas sociales fundamentales como construir una sociedad paritaria. Yo fui de las que impulsó en la mesa técnica la paridad, no la pudimos incluir ahí, seguimos hasta el Congreso y logramos la paridad. Y obviamente el reconocimiento de los pueblos indígenas, los pueblos originarios y la incorporación política, porque yo siempre sigo mucho las cosas que plantea Fernando y él siempre dice que el conflicto es un conflicto netamente político y eso yo creo que es algo que tenemos que como incorporar en nuestro lenguaje, porque cuando lo hacemos con un tema político, la responsabilidad recae en todos nosotros, en esa búsqueda de una solución en todos nosotros. No podemos poner la carga en algunos sectores. Así que eso, ¿no? Bueno, parecen pocas cosas, pero es difícil, es bastante, pero creo que yo creo que hay muchas propuestas hacia esa línea. Muchas gracias, Pamela. Fernando. A mí me gusta lo que plantea Pamela cuando la frase de poder encontrarnos, ¿no? La política, la búsqueda de aquello. Porque en la presentación del libro, Millabur decía la plurinacionalidad es un concepto para encontrarnos y desde ahí comenzar a debatir la diferencia, ¿no? Es un concepto estratégico, táctico tal vez para el momento político, para poder tratar de unificar en un concepto los debates del mundo indígena y poder representarlo en nuestro sentido de interculturalidad al no indígena, porque para en un concepto tratar de reunir el debate profundo y también distinto que hay al interior de las naciones originarias en Chile, ¿no? Por eso aquí ocupamos para este libro ese concepto, un poco siguiendo esa metodología intercultural que don Adolfo Millabur, alcalde de Turúa, planteaba en torno a poder explicar a través de solo un concepto lo que queríamos decir, que es mucho más profundo y confuso de lo que es, ¿no? Porque tiene demasiadas aristas, porque hay un debate entre los partidos políticos, entre la sociedad civil, ¿no?
y porque estamos revueltos, ¿no? Como sociedad, ¿no? Tanto desde el 18 de octubre como por la pandemia. Entonces, hay muchas visiones dando vueltas, ¿no? Lo primero que el concepto de la plurinacionalidad como un concepto intercultural es para poner un piso para debatir la diferencia, ¿no? Eso no significa el país dividido en 2, ni en 5, ni en 20, ¿no? Es un concepto estratégico, teórico, político, para poner la disposición a escuchar y aprender sobre la diferencia. Este es un concepto que emerge muy propio en América Latina. Las personas que estén más en contra, por supuesto, van a poder decir, mira, la plurinacionalidad ha fallado y ha caído en toda América Latina, en Ecuador, en Bolivia, que son los países que fueron representantes. Es un concepto que nace por lo demás en Ecuador para poder articular el movimiento obrero, el movimiento de obreras, campesinos, ¿no? Con una larga tradición sindicalista además en el Ecuador, entendiendo que hay un país que tiene también una forma en que el mundo indígena es mayoritario, pero que es un mundo indígena que está a la vez muy mezclado en la clase trabajadora, ¿no? A diferencia del mestizaje chileno que parece menos indígena, en el caso del Ecuador, pareciera que fuera más mayoritario el de ellos. Entonces el mundo indígena está en distintos niveles del mundo del trabajo también. Lo mismo sucede en Bolivia, donde la clase trabajadora también una parte considerable es indígena. Entonces el concepto de plurinacionalidad era más sostenible para allá. ¿Qué es viable para Chile, ¿no? Por eso nosotros decimos que debe ser cada nación originaria pactar aquello. Tal vez para el mundo andino la plurinacionalidad es más viable porque sus territorios están en el Perú, están en Bolivia, sus tradiciones culturales, ellos normalmente viajan hacia otros territorios, aunque ahí ellos tienen normativas también particulares para poder cruzar fronteras, ¿no? ¿Cómo lo hacemos con Rapa Nui? Para ellos el mar y territorio es su territorio, y de la práctica ellos han negociado ya autonomía de distintas formas desde 1960 en adelante, por lo menos, ¿no? Ellos tienen una normativa y una ley especial. El problema parece que fueran los mapuches, porque yo creo que estamos más cerca del Valle Central, que un Valle Central históricamente guerrero y conquistador y expansionista, creo yo, es donde ha resuelto sus problemas con guerras civiles, tanto en el siglo XIX como en otro momento histórico, ¿no? El Valle Central es un valle conquistador, expansionista, creo yo, y eso lo hace a veces esa chilenidad tan fuerte que tiene el Valle Central, lo hace asustarse de las otras culturas que están ahí. Entonces la plurinacionalidad tal vez sirve también para generar una pedagogía a este Valle Central de guerreros, de militares, de fundadores de militares, que no es tan distinto al de Concepción, ojo ahí, yo siempre digo lo mismo, los principales conquistadores del territorio mapuche no vienen de Santiago, vienen de Concepción y de la isla Laja, o la provincia de Laja en específico, ¿no? Entonces, ahí está entonces una forma de cómo debatir esta idea de la chilenidad. La plurinacionalidad creemos que es un concepto que nos permite poner un debate teórico, ¿no? Y una pedagogía intercultural, entendiendo que ese no es el piso a llegar, este es un piso recién para comenzar a debatir los derechos colectivos, que es la autonomía, ¿no? Tal vez en eso habría que ver Rapa Nui, que tiene mayor avance, porque es una isla y las islas negocian de una forma política distinta con el continente, y por eso que también creo que el ejemplo de Nueva Zelanda es muy interesante, es muy novedoso, o sea, ya no es tan novedoso, pero es interesante la forma en que ellos pudieron ir solucionando la conflictividad. Yo recuerdo he escuchado varias veces cuando vienen a Chile embajadores, y dice, lo primero que hicimos fue pedir disculpas, lo segundo hicimos una reparación histórica, política y económica, y luego fuimos haciendo discriminación positiva, como se llamaba acá en Chile, ¿no? Dice, pero hoy día hemos llegado a tal nivel de interculturalidad que hoy día no se hace necesario, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Yo creo que uno es la capacidad intelectual del liberalismo neozelandés, que yo creo que dista mucho al del chileno, donde todavía estamos debatiendo con la elite que autonomía significa la separación del país en dos. Entonces, si todavía estamos explicando esto y uno ve las cartas del director de La Tercera este fin de semana, las cartas en el Mercurio, ¿no? Y los reportajes que también salieron bastante en la prensa este fin de semana, entonces ni siquiera hemos podido llegar a poder ese piso mínimo de decir, mira, autonomía no significa la división del país en dos, ¿no? Ni en 4, ni en 5, ¿no?
eso no significa autonomía. Autonomía es una forma de ejercer un derecho colectivo en el cual hay un Estado que garantiza ese ejercicio del derecho a autonomía, y eso debe ser Chile. Entonces, creo que estamos, lo que quiero decir un poco es que tenemos tantos conceptos, hay propuestas políticas también, pero creo que la ausencia de interculturalidad, de que la persona no indígena se eduque en los derechos indígenas, creo que ese es el piso mínimo para poder comenzar a debatir en una igualdad de condiciones, para que no estemos respondiendo, creo yo, constantemente consultas o creo yo ya debates que uno lo podía aceptar 10 años atrás, pero creo que ya hemos pasado bastante tiempo, ¿no? Hay un movimiento indígena que ha tenido ya muchas propuestas, una lucha. Entonces creo que es momento que también la otra sociedad se dé un salto intercultural para poder entrar por fin a debatir esto ya de una forma más profunda, y no solamente con el maquillaje, creo yo, de un poco del racismo a veces, conceptual, en que no permite poder cruzar esa frontera política, ¿no? Y para ello, por eso yo creo que en este concepto de la plurinacionalidad como un concepto para comenzar a debatir recién los derechos y como un concepto pedagógico para educar a la población no indígena en torno a los derechos colectivos mapuche, indígenas en estricto rigor. Muchas gracias, Fernando. Terminamos este segundo bloque. Agradecerle a Pamela, a Fernando, la presencia de haber conversado con nosotros, de responder nuestras dudas y consultas también. Así que muchas gracias, Pamela. Gracias, Fernando, por estar hoy día en el capítulo 3 de Domingo por la Noche. Gracias por la invitación. Que estén bien. Buenas noches. Chao, chao, Fernando. Chao, chao. Chao.